He comenzado, hermanos, a predicar sobre el valor de la comunión con Dios. Son temas para un pastor muy difíciles porque hablar de comunión, tal vez el término es suave, digerible, pero se torna un poco difícil cuando se señala lo que causa la pérdida de la comunión. Los lectores de la Biblia nos damos cuenta, porque así Dios lo estableció, cómo entró el pecado a la raza humana. Ilustramos diciendo que qué placer para Adán escuchar a Dios. Ilustramos diciendo que Dios aparecía por la mañana, aparecía por la tarde y conversaba con Adán. Con los días conversaba con Adán y con Eva. Para era placentero saber que venía una brisa suave, una brisa agradable, y en medio de esa brisa, buenos días, Adán. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Ah, Señor, rodeado de animales. Ah, Señor, encantado de ver la vegetación, pero sobre todo oírte. Solo tengo una imaginación de cómo eres. Porque al ver la creación, no puedo dejar de pensar que eres extraordinariamente grande, poderoso y hermoso. Adán, todo está bajo tu jurisdicción. Tú le has puesto nombre a los animales, tú has hecho esto, tú has hecho esto. Y estás exaltándome por la creación, por toda esa vegetación. De todo lo que hay en el huerto, podrás comer. Pero del árbol, ¿cómo o por qué se llamó de la ciencia del bien y el mal? Pues se discute. Pero de ese árbol no vayas a comer, porque el día que comieres de ese árbol, morirás. Ya. Conocemos entonces que llegó el momento en que él extendió su mano, no al árbol, sino al fruto que estaba en manos de su esposa. Y comió. Y sus ojos fueron abiertos. Ese abrir de ojos lo que hizo fue que el estado de inocencia en el que él se encontraba lo llevó al estado de conciencia. Y el estado de conciencia ya no pudo deleitarse cuando se escuchó la voz de Dios. ¿Qué sucedió? Tuvo temor. Las veces anteriores él no había tenido temor, era un placer. Pero hoy, ¿había cambiado de tono Dios al dirigirse a él? Posiblemente no. El timbre de voz de Dios era igual. Pero cuando escuchó a Dios, ya su interior no tuvo sosiego. Y tuvo miedo, tuvo temor y se escondió. Y la pregunta, ¿dónde estás? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí.
Pero le dijo, es que me vi desnudo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Cuántos días habían pasado y no se había dado cuenta de la desnudez, que no estaba cubierto? Pero ahora que sus ojos, dicen, el estado de conciencia, lo hizo ver esa condición. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Entonces de ahí comienza, hermanos, la pérdida de la comunión. Y tan sencillo fue el acto para perder la comunión de él con Dios. Y usted puede ponerse a pensar, ¿por qué tuvo temor o miedo hoy y no antes? Sencillo. Si él no había entendido que la causa de eso estribó en la desobediencia, Dios se lo dijo. Es que has comido del árbol que te dije que no comieras. Y ahí, hermanos, se estableció lo que se conoce como pecado, un acto de desacato, de desobediencia a Dios. Y el mundo así ha venido. Dios nos dio su palabra, hace una descripción de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada. En los días de Moisés, para el pueblo de Israel, usted lea el Antiguo Testamento. Y para la iglesia, usted lea las epístolas de Pablo. Pablo es el que se ocupa para describir exactamente en qué consiste la pérdida de la comunión con Dios. Son términos que cuando los leemos nos parece que no deberían de existir esas palabras, que no deberían de llamarse así acciones personales, pero que al final se suscribe a una sola: pecado. Entonces quiero llevarles en un momento sobre lo siguiente. La desobediencia a Dios, cualquiera que ésta sea, es el quebrantamiento de nuestra comunión con Dios. Cualquiera que sea. Porque hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Muchas veces nosotros solamente buscamos evitar los de comisión. Pero yo quiero que usted piense que hay pecados de omisión que también nos hacen perder la paz con Dios, nos hace vernos distante de los beneficios que Dios ha establecido para sus hijos, porque hay promesas de Dios que están bajo condición. Y al no aceptar esas promesas, a razón de la condición, podemos caer en los pecados de omisión. Pero en el mensaje pasado yo leí una escritura que ahora lo vamos a considerar de manera así directa y personal, y es relacionado a David. Démosle lectura entonces al Salmo 51, versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El mundo está lleno de distractores y no vamos a suscribirlo en el inicio a las decisiones humanas,
a inventos naturales humanos, pero sí tenemos que suscribirlo a lo que está detrás de esa mente. Y el que está detrás de esa mente y de esas invenciones o inventos es Satanás. Pero es un ser que no queremos reconocer su existencia y su accionar. Y hay algunos que nos acusan a los evangélicos diciendo, y tanto que atacan a Satanás y que tienen contra Satanás. Es raro encontrarnos con defensores de Satanás, pero los hay, hermano. Y más aquellos que saben allá en su conciencia, o posiblemente la tengan cauterizada, que ya estas cosas a ellos no les afectan, y lo mismo le da todo aquello que trae como implicaciones una acción de desobediencia a Dios. Cuando levantamos la palabra de Dios, la Biblia, ¿cuántas veces personas rehúsan el reconocer que no es un simple libro, es la palabra de Dios dada para nuestra instrucción y para nuestra edificación? Aquí está lo que a Dios le agrada. Hay una invitación a hacer lo que aquí está que a Dios le agrada. Pero también hay una amonestación para no hacer a lo que Dios no le agrada. Entonces el mensaje evangélico muchas veces es un poco difícil transmitirlo, porque estamos en una sociedad, y en los días de Isaías ya existía eso. Y lo dijo así: hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cuánto tiempo hace que Isaías dijo eso? Y esa es la realidad y la condición hoy. Y nos están llevando a unas prácticas que riñen totalmente con ese deseo nuestro de tener comunión con Dios. Cuando yo pienso en las palabras de los amigos de Job, me estremezco, porque estos llegaron a decirle: entra en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Tan sencillo está. Y para cualquiera puede decir, es fácil pronunciarlo, pero no es tan fácil volver a esa relación, a esa amistad con Dios. Para nosotros en la parte natural humana no nos es posible, porque no tenemos capacidad, no tenemos fuerza. Pero sean dadas gracias a Dios que Jesús vino para hacer posible, factible este retorno del ser humano a la comunión con Dios. Y por eso usted debe de alabar a Dios, porque Jesús fue propicio para restaurar la comunión suya y mía. Y por eso nos denominamos hijos. De criaturas de Dios pasamos a ser los hijos de Dios. Por voluntad de Dios hemos sido adoptados. Por voluntad de Dios nos llamamos nacidos de nuevo. Y eso es lo que sucedió el día en que usted le dijo: Señor, te recibo como mi Salvador personal, me arrepiento de mis pecados, quiero servirte, Señor. A partir de ese momento usted pasó de un estado de muerte a un estado de vida, y por eso podemos adorar y glorificar al Señor, porque estamos con vida, y esa vida no tiene que ver con la vida física, la agradecemos desde luego, tiene que ver con la vida eterna que el Señor Jesucristo nos otorga a través de su sacrificio en la cruz. El mensaje evangélico puede ser profundo, sencillo. Su aceptación no consistirá solamente en ello, sino a quién se refiere el mensaje. Y este se refiere a Dios. Puede ser que el mensaje no tenga profundidad. Puede ser que desde el momento que se anuncia el tema ya haya
haya una predisposición de alguno de nosotros, perdón con lo que digo, ya va con lo mismo, que no tienen un mensaje diferente, siempre están golpeándolo a uno, siempre están con esas cosas, se olvida de que nadie es perfecto. Por esa causa es que me resisto muchas veces de hacer acto de presencia en un templo o en el templo o en la iglesia, como querramos llamar. Un día el Señor le estaba hablando a una multitud. Y los discípulos vieron algo que les inquietó, les llamó la atención. En un momento Jesús había captado la atención de ellos, pero poco a poco fueron bajando su barbilla. Estaban de frente y ahora están un poquito así, de medio lado. Ahora ya dieron la espalda y no salen corriendo, pero van despacito. Y lo que inquietó a los discípulos es que eran tantos los que empezaron a irse. Y le dijeron: Señor, ¿todos se van? Es que es muy dura tu palabra. Vea lo que Jesús dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Palabras que no, quizás uno dice: ¿por qué les hablo así? Pero hubo uno que nos dejó una enseñanza que debemos de abrazarla. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, si es para su ayuda, si es para nuestra ayuda la predicación, si es para que retornemos de algo que no está bien, que no agrada a Dios, que podamos tener la facultad mediante su presencia para poder renunciar y poder determinar ser lo que el Señor quiere que seamos y por lo que Él está trabajando, porque el final que Dios tiene para usted y para mí es llegar a ser como Él, y eso es lo que dice Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque en aquel día le veremos cara a cara tal como es y seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Entonces Él está trabajando. El Espíritu Santo precisamente fue enviado para poder redarguir a cada uno de nosotros, llevarnos al convencimiento de que necesitamos la presencia de Dios, necesitamos mantener la comunión con Él y necesitamos decirle al Espíritu Santo: ayúdame para aplicar tu palabra, en mi vida. Entonces, hermanos, el ejemplo de David lo hemos narrado en más de alguna ocasión. Yo no voy a traerles la narrativa del nombre de la persona y todo lo que sucedió para llegar al punto en que él se considerara que había pecado. En un momento se sugiere de que él luchó por guardar silencio. Luchó por guardar silencio. Pero el Salmo 32 comienza a señalar de que él se estaba secando. Se estaba secando porque no soltaba la confesión, porque no procedía a declarar delante de Dios lo que había acontecido en su vida. Y no que Dios lo iba como a abandonar, pero es lo que a veces pensamos. Dios no abandona a nadie. Nosotros los seres humanos somos los que nos distanciamos, nos alejamos de Él. Si usted se da cuenta, Dios está en el mismo lugar. Él no se ha movido en su gracia y en su misericordia. Si hemos dado un paso hacia allá, es usted, soy yo el que nos hemos distanciado. Entonces no sé cuánta podría ser
la distancia o el distanciamiento, pero lo importante es que Él está en el mismo lugar de donde fue abandonado por alguno de nosotros. Ahora, cuando nos retiramos del Señor, vamos con, digamos, con una capacidad mental extraordinaria, tenemos paz, tenemos relación, armonía, pero cuando hay una ruptura y nos vamos distanciando, entonces nuestra vida espiritual, porque puede ser que en lo material la persona siga viéndose como que no ha pasado nada, pero tenemos que saber que no son las riquezas nuestra garantía de vida eterna. Tampoco la pobreza es la garantía de la vida eterna. La garantía de la vida eterna es Jesús en su vida y en la mía. Esa es la garantía de la vida eterna. No tiene otro nombre. Pensando en esto, esperó Dios que Él, por iniciativa propia, llamémosle, iba a ir al santuario o al lugar donde Él solía orar para tener paz con Dios. Y pasó casi un año y Dios buscó al profeta Natán. Natán era el profeta inmediato del rey David. Y entonces el versículo 1 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel dice: Jehová envió a Natán a David. Natán llevaba el mensaje. Iba a hacer que se corriera el velo que estaba entre él, es decir, David y Dios. La misión no era, hermanos, muy fácil. Él podía estar viendo a David en momentos en que está desesperado, en que muestra cierta violencia, sus decisiones rayan y todo él está haciendo un antes y un presente. ¿Qué ha ocurrido con David? Si él era así, asá, ¿qué ha pasado? Bueno, ya sonaba el caso de él, pero por X o Y razones, Natán no se atrevió para llegar a decirle a David en qué condición se encontraba. Pero en esta vez no le fue posible mantenerse distante porque el Señor lo envió para hablar con David y llevarle al punto en el que se encontraba. Alguien sugiere que quizás David estaba madurando con lentitud el proceder al arrepentimiento. ¿Y cómo lo digo? ¿Cuántos van a ser afectados? Voy a ser depuesto. Una serie de conjeturas que lo llevaban precisamente quizá como a momento agonizante. Y él había luchado por cubrir eso. Y no estaba haciendo bien. Pero llegó el profeta en nombre del Señor. La misión de él era llevarlo a que tuviera liberación. Liberación de una condición que él se había buscado y que se había opacado en su relación y en su comunión con el Señor. Y vea cómo llegó Natán. Llegó con una parábola. La han leído, ¿verdad? Con una parábola. Fíjese que no llegó con un mensaje brusco, por las razones que sean. Suavemente: David, te quiero contar algo. Había un hombre que tenía muchas ovejas y tuvo una visita importante. Y iba a prepararle un banquete y ¿sabes algo? En vez de
tomar una de las muchas ovejas propias, tomó la oveja única del pobre. Y como era el rey, él no pudo hacer nada. El rico, no el rey. Y se enardeció el rey David por esa parábola. Y dijo él de manera tajante: ese hombre debe de morir. Pues ¿cómo es posible que de tantas ovejas no tomó una de ellas, sino que dejó sin nada al pobre vecino? Ese hombre debe de morir. Y aquí sí ya la cosa se puso seria. Ese hombre eres tú, le dijo. Ese hombre eres tú. Él no objetó el señalamiento de Natán. Escuchen lo que reza textualmente el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y eso era lo que Dios esperaba que él dijera, hermanos. Todo pecado es contra Jehová, hermanos. Todo pecado es contra Jehová, hermanos. Sí, puede afectar nuestro pecado a la sociedad de alguna manera u otra, a los cercanos de una manera u otra. Pero todo pecado, el primer afectado por nuestro pecado es Dios. Las consecuencias del pecado sí ya afectan a los cercanos, a los nuestros de alguna manera u otra. Pero Él no está justificando nada. Pequé contra Jehová. Vea el resultado de la confesión, muy corta, pero significativa y profunda. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. En comparación al rico, que David dijo: ese debe morir. Entonces ahora viene Natán y le dice: pero no morirás. Le dice. No morirás. ¿Y quién no sabe de David? Conocemos mucho de David. Ahí usted puede notar que él ya no buscó excusas para nada. Aceptó la determinación de que él había pecado y la bendición de la misericordia del Señor. En segundo lugar, observa el versículo 1 del Salmo 51. Y ahí está propiamente ya el acto que llevó a la comunión, a refrescar la comunión con Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La confesión comenzó percibiendo de inmediato el carácter de Dios, y el carácter de Dios en este caso es que es misericordioso. Y de esa misericordia él estaba familiarizado y tantas veces había sido beneficiado. Y hoy recurre nuevamente: conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Y le tengo buenas noticias para usted y para mí también. Él es misericordioso. Ampárese, amparémonos en la misericordia de Dios. Y su misericordia es para vida. Su misericordia es para llamarnos nuevamente al espacio y al lugar en el que debemos de permanecer o estar. San Pablo ya en el Nuevo Testamento exalta la misericordia. Capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe? Después de la confesión, hay una restauración y hay una restitución. Pero en el caso suyo y mío, cuando llegamos al Señor, conscientes de nuestro pecado, Él no nos hizo un listado. Puede ser, hermano, usted conoce de dónde viene. Yo siempre me he preguntado cuando escuché a alguien decir, usted no sabe de dónde vengo, pastor. Yo vengo de donde asusta. Y yo digo, ¿y eso qué es? Digo yo, ¿verdad? Yo vengo de donde asusta. Entonces el Señor no hace un listado de todo eso. Como que en un bolso pone todo y lo arroja al fondo de la mar. O ese detergente extraordinario que se llama su sangre nos limpia de todo pecado. Si Satanás viene para acusarnos de pecados cometidos cuando nosotros estábamos lejos del Señor, alabe a Dios porque sus pecados han sido perdonados. Gracias a Dios, independientemente cómo estos hayan sido. Pero desde luego hay una responsabilidad. Ya después de haber sido perdonados, hay una responsabilidad. Y es entender que no podemos violentar lo establecido por Dios. No podemos ser seducidos por hábitos y costumbres del mundo. No podemos magnificar lo que estos hacen como algo que no daña. Sí daña. Ellos en el mundo no entienden que eso daña, pero usted y yo sí sabemos que daña, y es que rompe la comunión con Dios. Y no hay cosa tan hermosa, hermano, que usted se acueste o se levante por la mañana y pueda levantar su cabeza delante del Señor y decir: aquí estoy, Señor. Gracias por la noche que ha pasado, Señor. Y en tu bondad me favoreces con la vida, Señor. Pero ahora vamos para la casa y nos vamos a acostar. Decimos: gracias, Señor, por el día que me diste. Ha sido un día extraordinario, sí difícil, sí con algunas pruebas, pero soy más que vencedor. Aquí estoy en victoria. Me guardé, Señor. No te ofendí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me fortaleciste y me ayudaste. Y eso es precisamente el deseo de Dios, que nuestra comunión no sea rota por nada. Y que tenemos que huir como huyó José por la tentación que él recibió. Ahora vea las peticiones del Salmo 5.1. Nos enseña cómo pensaba el salmista en relación al pecado. Fíjate que le llama transgresiones, le llama iniquidad. Y él reitera diciendo: mis transgresiones, mi iniquidad, mi pecado. Él ya no está justificando nada. Él ya entendió exactamente y todo lo está calificando como falta delante del Señor. Cosas que sucedieron con él, pero que éstas ya no formarían parte de su vida. Y por el contrario, versículo 2, mi tercer punto: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escuche lo que significa lávame más y más de mi maldad. Es como decir lavar amasando o golpeando. No es con una esponjita, hermano, es para los bebés. No es una esponjita. No. Eso es como quien levanta la toalla, la sábana y la golpea ahí en la batea. ¿Batea? La golpea ahí en la, ¿cómo se llama? El lavador.
levanta y golpea. Eso es lo que está diciendo, lávame. No es con aceitillo allí, ¿verdad? No, lávame, golpea. Que eso sea como un enjuagar de una manera total. Entonces el texto diría, lávame, golpéame, písame, golpéame con mazos, arróbame contra las piedras, haz cualquier cosa conmigo, si tan solo estas manchas inmundas se derriten de la textura de mi alma. Esa carga que había tenido al fin pudo liberarse. ¿Cuándo se puede liberar el pecador? Cuando reconoce el pecado y le pide perdón a Dios. Con una voluntad, no volver, sino caminar hacia adelante. Porque algo que está muy claro en nosotros es que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no se puede discutir, hermanos. Eso no podemos ponerlo en discusión. Entonces, para que nuestros días sean distintos, sean diferentes, aceptemos lo que Isaías capítulo 1, versículo 18 dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea que después de la restauración, después de la confesión, la restauración, y nos abre el espacio de bendición. No está Dios ahí como posponiendo, no, dice, saquen el mejor vestido y pónganselo, el mejor anillo y pónganselo, zapatos nuevos y pónganselo, porque mi hijo muerto era más a resucitar. Toda esta acción está en nuestro campo, Nadie se va a arrepentir por usted. Sí podemos confesar como hizo Nehemías, como hizo Daniel, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos. Podemos hacerlo en la manera colectiva. Pero esto colectivo se reduce a lo personal y es donde cada uno puede decir, Señor, yo sobrepasé los límites que tú estableciste. Y yo no tengo justificación, Señor. De David se piensa que él no empezó a decir, pero yo soy el rey. Y al rey se le faculta. No, hermano, ya en Deuteronomio Dios se había dicho, y cuando se le dé rey, estas son las disposiciones para el rey. Ya está dicho. Entonces estos son, digamos, momentos en que si el Señor está a las puertas, usted lea detenidamente el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, registradas en el libro de Apocalipsis, y ahí usted se va a dar cuenta de la preocupación que Dios puede tener de la manera individual, de lo que Dios espera de manera individual, y lo que Dios desea hacer de manera individual con los que forman su iglesia. Pero este pasaje nos dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, es un acto de voluntad, es un acto de fe y es nuestra oportunidad. Yo en lo personal quiero agradecer por lo del domingo. Todos ustedes se pusieron de pie para decirle a Dios, nos volvemos a ti, Señor. Amén. Lo hicimos, ¿verdad? Me vuelvo a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Y sabe que eso tiene réditos en la presencia de Dios para nosotros. Pero ahora
es de manera muy personal. Usted considere cómo es su comunión con Dios. Considere aquello que no ha deseado confesar o no ha podido confesar, o que de alguna manera el enemigo le ha llevado como que, no, si aquí todo está bien, aquí no ha pasado nada. El mundo puede decir que no ha pasado nada, pero el que sabe que ha pasado algo es Dios y yo. Y Dios quiere que nos reconciliemos con Él y que la comunión vuelva con Él. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.